Así es, y vamos a declarar que Él es Rey, que declaramos nuestro clamor a ti, Señor, porque tú has salvado nuestra vida. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo de nuevo. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo todos. Hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Señor, declaramos que tú eres Rey. Es Cristo, la luz del mundo,
más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Mi Jesús, gracias porque nos amaste primero, Señor. Gracias porque cada día, aún en medio de las dificultades, Papito Dios, podemos disfrutar de tus detalles, de tus misericordias nuevas. Gracias por el calor del sol, Señor, por la lluvia, aún por las lágrimas, Señor, que purifican nuestro corazón, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Hola, bienvenidos, un saludo muy especial para todos. Qué rico es poder adorar al Señor aún por este medio, unirnos como cuerpo y darle gracias a Él. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y por permitir que como cuerpo te adoremos, Señor, porque somos uno solo. Te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, gracias por la provisión que tú siempre das, Señor, gracias porque tú dices que bendices al dador alegre, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes escanear nuestro código QR o ingresar a nuestra página templobelén.org. Allí encontrarás todas nuestras cuentas. Recuerda enviar el soporte a nuestro correo contabilidad@templobelén.org o a nuestro WhatsApp. Ahora con nosotros nuestro pastor Isaí.
Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más nos encontramos los miércoles en nuestra reunión de oración y estudio de la palabra. Nos estimulamos a orar, a comprender motivos, razones, comprender nuestro papel como intercesores específicamente. Y esa es una tarea bien importante, y más que podemos comprender que es parte importantísima del rol de la iglesia. Dios nos ha nombrado sacerdotes, como lo vamos a ver hoy, y ese papel de intercesión es bien importante para los nuestros, para nuestro país, para el mundo entero. Así que seguimos orando, y una bienvenida a todos. Así, si estás lejos, en otro país, aquí en Colombia, en Antioquia, en fin, en otro departamento, los municipios de Antioquia, estamos muy contentos de poder congregarnos alrededor de la palabra y como cuerpo de Cristo a pesar de las distancias. Dios ha sido bueno. Poco a poco yo sé que todos ustedes están recuperando un poco más de movilidad y esperando que el efecto y las circunstancias del COVID-19 de la pandemia empiecen a mermar. Sin embargo, eso no quiere decir que la vida va a ser más fácil. Siempre habrá una que otra cosa que complica la situación de cada uno, pero para eso está nuestro Dios y para eso estamos como intercesores. Vamos a orar específicamente todavía aún por el país de Afganistán y vamos a hacer oraciones específicas. Orar para que la paz y la protección de Dios envuelva a los creyentes y sus familias, que experimenten la dirección, la guía de Dios y protección sobrenaturales. Padre Santo, queremos específicamente orar en este día por nuestros hermanos en Afganistán. Hemos orado y hemos intercedido por todo el país, Señor, una nación sufrida y golpeada, que en este momento entra en un régimen extremo, totalitarista, Padre, y te pedimos, Señor, que el Evangelio llegue, que de una u otra manera, tú que eres un Dios soberano, tienes control de todo, las circunstancias puedan cambiar, Señor, a pesar de lo difícil que está el momento. Por eso nuestra intención de interceder hoy por la iglesia, porque la iglesia puede actuar en oración, en actividades y con su trabajo, cumpliendo su rol en medio de este país. Al hacerlo, Señor, entonces genera unos cambios profundos en el mundo espiritual y en el mundo real, Señor. Por eso te pedimos específicamente que a la iglesia la protejas, que envuelvas a los creyentes y a todas sus familias, Padre, que puedan experimentar la paz y la dirección que tú sueles dar, Señor. Y usa medios sobrenaturales, formas increíbles. Usa a los ángeles si es tu deseo, Señor. Pero de una u otra manera, intervención divina, Señor, en tu soberanía, clamamos y te pedimos para que esta nación pueda conocer de ti, Señor. Por eso oramos e intercedemos por la iglesia, pastores fieles y fuertes, congregaciones fieles y fuertes, padres de familia, los niños, las niñas, todos los jóvenes, que mantengan su fe con toda la fuerza, Señor, que estén animados y que al contrario de desanimarse, empiecen a crecer y a madurar mucho más. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Y queremos nosotros de una u otra manera comprometernos a seguir intercediendo por nuestros hermanos. Por eso, para entender nuestro papel de intercesores, queremos estudiar tu palabra en el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a poder discernir lo que ella dice, lo que tiene para nosotros y cómo esa palabra escrita, Señor, empieza a obrar en nuestras vidas y nos hace comportarnos como verdaderos y buenos creyentes. Ayúdanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor en un pasaje bien interesante de la Escritura del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 22, 23 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es.
Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Padre, es tu palabra y con suma urgencia, como siempre la recibimos, la queremos comprender y la queremos practicar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha sido una bendición en estos días estar compartiendo con nuestros hermanos Olson, con Christopher y con Dave. Han sido una bendición para la iglesia y esperamos una vez más que usted tome su tiempo buscando en Facebook o en YouTube Templo Belén Medellín y va a buscar allí todo lo que tenga que ver con sobrenatural. Se lo recomiendo. Yo sé que hay cantos y hay otras cosas, pues usted busca exactamente la enseñanza. Si no la ha visto, pues véala. Si ya la vio, la puede repetir, tome nota, ore al Señor, porque se hablaron y se tocaron temas bastante importantes para nosotros mismos, nuestras familias y el papel de la iglesia. Uno de los temas importantes es la oración. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo incide en nuestras relaciones? Y cómo la oración es parte de nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pues bien, encontramos una de las enseñanzas grandes que repetiremos hasta que nos quede grabado, es que la intercesión, aunque la asumimos personalmente y a veces bajo las expectativas individuales, bajo las sensaciones, las circunstancias que nos obligan personalmente, siempre tienen que ver con una nación y con un pueblo. Lo que tú eres, lo que yo soy, no representa solamente un individuo, siempre tiene que ver con algo corporativo o de cuerpo, de familia, de generaciones en el futuro. Por eso en el Antiguo Testamento Dios levantó a personajes como un Abraham. Recuerden que Abraham, cuando se encontró allí en la circunstancia y situación de aquel familiar que se llamaba Lot, donde se le dijo a Abraham: ellos van a perecer. Y entonces Abraham empieza a jugar un papel de intercesor. Yo no creo que él fuera consciente del valor de la intercesión. Era consciente de quién era Dios y su relación con él, suficiente para decirle: si yo le clamo a Dios, algo va a hacer. Pero no vamos a contar la historia, tal vez usted la conoce y si no la puede buscar en el libro de Génesis. Aparece más adelante Moisés y a Moisés Dios le dice: voy a destruir este pueblo, y una vez más aparece otro personaje, Moisés, y dice: Señor, por favor no lo hagas. Entonces aparece un intercesor. Pero no son solamente las dos únicas veces. Encontramos también en el texto que acabamos de leer el profeta Ezequiel, donde Dios le reclama al pueblo de Israel: he buscado a alguien que interceda y no lo he encontrado. La intercesión hace que las formas de Dios, el juicio de Dios, que por diseño, porque Dios todo lo creó perfecto y bueno, el pecado destruyó todo. Entonces la presencia santa de Dios destruye el pecado, incluidos los pecadores. Pero Dios mismo diseñó una manera en que esto no tuviera que pasar. Envió a su Hijo Jesucristo. Pero antes de Jesucristo envía a un profeta que preparara el camino, Juan el Bautista. Y ahora que Jesús vino, que ascendió, está el Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia, seguimos cumpliendo ese papel de Juan el Bautista para preparar el camino a nuestros amigos, familiares, a los países. Y también, además de interceder y clamar para que la gracia de Dios que ya fue derramada en Jesucristo siga cubriendo la tierra. Y la tierra se llenará de su gracia, de su gloria, de su amor, de su bondad, de su misericordia.
El cuadro presentado en el Antiguo Testamento no está muy distante de lo que hoy está pasando en nuestro medio. Está pasando en Afganistán, pasa en Colombia, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Asia, en África, en cualquier lugar del mundo. Ahora, los problemas pareciera que fueran los mismos. Por ejemplo, pongámoslos en un orden que aparece aquí en este libro. Por supuesto que el Señor le estaba hablando a la nación de Israel específicamente. La nación de Israel ya estaba bajo yugo y lo que pasaba allí era parte de su culpa por su comportamiento que tenían y también los que gobernaban. Entonces no vamos a explicar en detalle todas las cosas, pero básicamente nos dice esta palabra profética del libro de Ezequiel que había príncipes conspiradores. En otras palabras, los que tenían el poder como gobernantes estaban conspirando. Ahora, hay muchas series de televisión y las series que ahora que hay en todas estas plataformas digitales donde les encanta poner historias de reyes, algunas ficticias, otras ciertas. Con las ciertas es suficiente. Y cuando repasamos la historia de ellas, o aún en los libros o en la historia, si estudiamos en la universidad o en el colegio, nos vamos a dar cuenta que los príncipes pareciera que tuvieran la agenda del día. A través de la historia, el primer asunto como agenda es conspirar. Y los que no eran príncipes, que querían ser príncipes, llegaban no con propuestas de cambio, reformas, bendición al pueblo, sino conspiración. Pues la nación de Israel no era la excepción. Ni en esa época, ni hoy en el mundo ha cambiado la situación. Y tampoco en nuestros países, en cualquier país del mundo ha sucedido esto. Afganistán está en la situación en donde está precisamente porque hubo conspiraciones y son príncipes gobernantes. Pero luego nos dice la palabra del Señor que bajo esta conspiración hay muchas personas que son inocentes y que quieren ser devorados. ¿Qué quiere decir que tienen que ser devorados o quieren ser devorados por estos malos? Despojarlos, acabarlos y sacarles todo el producido, toda la carne, todo lo que ellos tengan, lo van a tomar, lo van a devorar. Los inocentes hoy a través de todo el mundo siguen sufriendo bajo todos los sistemas. El mundo sigue siendo pecaminoso. Algunos dicen que eso de la caída, que el pecado del hombre no existe. Pues yo veo las consecuencias en cada lugar de la tierra. Luego, como si fuera poco de los gobernantes, en la nación de Israel los sacerdotes eran desobedientes. Esa situación de esa época no cambió mucho en la época de Jesús, donde Jesús decía de todos los sacerdotes y los escribas, los fariseos, les decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Por supuesto, porque eran tan desobedientes. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes hoy? ¿Serán los curas católicos? ¿Serán los pastores? ¿Seremos los creyentes? Vamos a verlo. Pero para entenderlo, en este punto, los sacerdotes, el que sea sacerdote y lo que quiera decir esto, no debe ser desobediente para que no se cumpla lo que estaba ya pasando tristemente en esa época. Imagínense, los gobernantes conspiradores y los sacerdotes espirituales que debían de comunicar a la gente con Dios eran desobedientes. ¿Qué más se podía esperar? Y dice, estos sacerdotes agarran lo malo y lo bueno y lo ponen en la misma bolsa porque no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, o si lo saben, no hacen la diferencia. Entonces se hacen lo de la vista gorda y no dan instrucción moral a un pueblo que necesita una directriz para saber lo bueno y lo malo. Hoy se confunde todo. Aún los que se creen espirituales tienen la tendencia a decir que no, mira, esto es fanatismo, lo uno y lo otro, y no hay radicalidad en cuanto a la moral. Cualquier cosa con tal que tú lo hagas y te sientas bien, marcando además un alto individualismo, ignorando la sociedad, entonces está bien, hazlo como quieras. Eso está sucediendo hoy. Los nuevos gurús y aquellos que sin ser religiosos, de cualquier religión estoy hablando, y tal vez son humanistas o son ideólogos de tendencias políticas X o Y, pero ellos ya empiezan a hablar de una espiritualidad asumiendo el rol, además de príncipes, además de gobernantes o políticos, también hablan de moral, de la justicia y el deber ser. Pero básicamente le dicen a la gente, vota por mí, pero haz como quieras y lo que quieras, que yo te comprendo y yo te entiendo. Pero hay otra cosa más en la lista.
Ya no habla ni de príncipe ni de sacerdote, sino habla de liderazgo. Y dice que el liderazgo del pueblo no quería servir, sino eran como aves de rapiña que querían también aprovecharse de las circunstancias. ¿A qué se podría referir el liderazgo? Pues establezcamos algo simple y sencillo. En una comunidad, en una familia, en un reinado, donde sea, cualquier lugar de la tierra, no solamente hay príncipes, no solamente hay líderes religiosos, también hay líderes que empiezan a ocupar roles específicos en muchos sectores de la sociedad, en muchos sectores de la administración, en muchos sectores como los barrios de cercanía o los más lejanos, en otras posiciones que no necesariamente tienen que ver con los gobernantes. Pues el liderazgo tampoco estaba interesado en servir. Y repite una vez más el pasaje, que además de los sacerdotes, distinguiéndole de los profetas eran complacientes, hablando cosas que no son. Es interesante, pero hoy en las redes sociales, aún en los periódicos, en la televisión, la imagen es bastante importante. Y se tiene que ser políticamente correcto. Dícese que lo que se debe hacer para ganar adeptos y tener una buena audiencia o una buena fama o una buena imagen, pues tratemos de darle gusto a todo el mundo. Cuando uno tiene un mensaje radical y dice la verdad, empieza a incomodar a mucha gente. Entonces, para llenar auditorios y para lograr una buena respuesta, si uno es un gurú de la comunicación o aún de lo religioso, lo mejor que puede decir son palabras que le agraden y complazcan a las personas. Y para eso definitivamente hay que ser un tremendo mentiroso. Alguno diría un buen mentiroso. No creo que haya buenos mentirosos. Hay los que son mentirosos expertos en enredar a las personas, pero jamás buenos. Entonces, llegamos aquí a una conclusión interesante. Que todo un país, bajo esta perspectiva, toda una región, toda una nación, cualquier sitio de la tierra que tenga estas características está grave. Y el colmo del problema se manifiesta en la última parte del texto que dice, aún los pobres, o la gente común y corriente, abusa de los pobres. Se está refiriendo, dice, hasta la gente común. ¿Qué quiere decir la gente común? Pues en nuestro país, por lo menos Colombia, es muy normal decir que tenemos gobernantes corruptos, que hay problemas por aquí, que hay por acá, que por allá, que los que son políticos, criticamos a todo el mundo, que los que tienen dinero, que los que tienen empresa, y creemos y decimos, la mayoría somos los buenos. Pero entonces, si somos tantos buenos, ¿por qué esa bondad de tanta gente no se manifiesta? Pues lo que me está diciendo la Escritura en un diagnóstico, en un análisis de la nación de Israel es que había tantos problemas en medio del corazón de las personas y tanta corrupción que hasta la gente común y corriente abusaba cuando le daban la oportunidad. Y los pobres de los pobres entonces eran los que, perdónenme la expresión, llevaban del bulto. ¿Qué pasa hoy? Muchas veces nosotros como ciudadanos, el común de la gente, porque eso es lo que somos la mayoría en un país, criticamos a todos porque son malos y porque hacen cosas malas y hay corrupción. Y en muchos casos es verdad, tristemente. Sin embargo, cuando necesitamos hacer una gestión en alguna oficina o en un banco y encontramos un amigo en la fila que está adelante, le decimos, ve, yo voy a saludarte y me entras en la fila. Pues para muchos eso no es corrupción, eso es ser vivo. Sin embargo, es exactamente eso la mejor definición, simple y sencilla, en medio de la gente común para hablar de corrupción. Porque yo estoy acortando mi acceso a un beneficio a través de una influencia que yo tengo más adelante. Eso es lo mismo que hacen los que se roban una nación. Entonces, ¿cuántas veces nosotros criticamos a los mentirosos cuando quieren ganar votos, pero en nuestra casa, cuando alguien pregunta por nosotros, le decimos a nuestros hijos, dígales que no estoy? La triste conclusión y el cuadro terrible que había de la nación de Israel era que desde arriba, desde el liderazgo hasta la gente común, había podredumbre y corrupción. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando estas circunstancias se dan, empieza el Señor a obrar y trabajar. Y lo primero que Dios busca, según este pasaje, es un intercesor. Dios empieza a buscar los intercesores.
Y literalmente en el pasaje que leímos les dice, necesito que alguien se ponga en la brecha, el problema es que no lo he encontrado. ¿Y qué es lo que quiero que haga ese intercesor? Que se pare entre la gente y mi persona para reconstruir la justicia. En el plan de Dios, Dios lo puede hacer todo solo, pero en el plan de Dios para reconstruir la justicia en tu vida, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, departamento, país o el mundo entero, Dios busca hacer lo más justo posible, pero para obrar justicia está buscando personas que se paren en la brecha y les llama intercesores. Alguien que interceda, alguien que le hable a Dios y alguien que le hable a la gente. No es porque Dios no le puede hablar a la gente. Dios diseñó que le quiere hablar a la gente a la vez, a través de personas como tú y como yo. Las personas sin Dios, sin conocer a Jesucristo, no tienen acceso al Padre. No tienen la manera de dialogar con Dios. Pueden hablar y decirles cosas a Dios, pero la respuesta solo puede venir no de un Dios todopoderoso y grande y gigantesco en su forma absoluta, porque es totalmente imposible de digerir. Por eso Él, en su Hijo, se hizo hombre, para que entonces como hombre nos pudiera hablar. Ascendió a los cielos, dejó al Espíritu Santo, y ahora todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro, y como está en nuestras vidas, nosotros podemos dialogar con las personas, porque tenemos al Espíritu Santo que viene de Dios, pero a la vez somos tan humanos que podemos interactuar con las personas. Por eso se necesita un intercesor. Se necesitan sacerdotes, profetas, líderes y príncipes diferentes. ¿Por qué esta lista? Porque es la lista que estaba dañada en este pasaje que acabamos de leer. Colombia, Afganistán, Estados Unidos, Cuba, cualquier nación necesita que exactamente ocurra un cambio en los príncipes, en los líderes, en los sacerdotes, los profetas, y que la gente común y corriente empiece a reflexionar acerca de cómo está su comportamiento. Yo digo que cualquiera de esta nación lo necesita, porque la corrupción está en todas partes. El problema de los príncipes que abusan está en todas partes. El problema de los sacerdotes que no quieren obedecer la palabra, pero quieren hablar bonito de ella, está en todas partes. De hecho, todos nosotros los que signifiquemos o creamos que somos sacerdotes, de hecho vamos a mirar qué dice la Biblia, quiénes son, debemos de comportarnos obedeciendo a la palabra. Y si yo trato de juzgar a otros y lo que pasa en un país, pero no obedezco a Dios, estoy siendo peor inclusive que aquellos que acuso. Porque a los que acuso normalmente los acuso, uno, porque hacen lo malo, pero no conocen de Dios. Pero si yo acuso y supuestamente no lo hago lo malo, pero estoy desobedeciendo a Dios, entonces con conciencia y con seguridad de cuál es el deber ser, si no cumplo con ellos, soy peor que aquellos que critico. Entonces, ¿quién es un intercesor? En el Antiguo Testamento era una designación especial de parte de Dios. Ya dijimos, Abraham, Moisés, Ezequiel, etc. Pero eran personajes que eran escogidos dentro del pueblo, especialmente para una función, la función de interceder para que las cosas cambiaran. Hoy, el cuadro no cambia en cuanto a la necesidad de intercesores. Pero, ¿qué cambia definitivamente y totalmente? En el Antiguo Testamento, como ya dije, eran personas designadas especialmente, pero en el Nuevo Testamento encontramos otro perfil. ¿Cómo es que Dios escoge otro perfil para los intercesores? Y todo cambia por la obra completada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo logró que el velo del templo se rasgara y entonces ya no hay diferencia entre el lugar santo y santísimo. Podemos acceder confiadamente ante el Padre porque ya nuestros pecados están purificados. No como en Isaías, que antes de estar en la presencia de Dios, cuando él pensaba que iba a morir, le dice Dios, he aquí que voy a purificarte. Porque Isaías también fue otro escogido específicamente. Pero a partir de Jesucristo ya podemos entrar al lugar santísimo donde no podían entrar el sumo sacerdote si estaba en pecado y tenía que hacer purificación por sí mismo. No se podía, pero Jesucristo logró e hizo posible con su muerte en la cruz y al resucitar vencer el pecado y por eso podemos tener acceso, como dice el libro de Hebreos, directamente al trono de la gracia. Pero entonces miremos el perfil de los intercesores en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8 en adelante hasta el 13, dice así la Escritura. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar algunas cosas parecidas.
Tropiezan los que no obedecen, tropiezan como los sacerdotes del Antiguo Testamento o como los príncipes que se les acaba el reinado por no conocer la palabra y menos obedecerla. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado, ruina y todo terminado. Pero ustedes, ahora le habla ¿a quién? A la iglesia. No son así porque son un pueblo elegido. Tú y yo, creyentes, somos elegidos. Y nos define, son sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Lo que la gente no puede ver ante un Dios tan lejano, ahora por Jesucristo, usándonos a nosotros como sacerdotes, las personas lo deben ver si nosotros lo mostramos claramente. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Nosotros, si somos creyentes, ya no estamos en oscuridad, estamos en luz. Antes no tenían identidad como un pueblo. Fíjese, habíamos perdido toda la identidad por estar desconectados de Dios. Por eso la rapiña, por eso el interés, logrando conseguir cosas y asuntos y beneficios para mostrarnos como grandes y buscar de una u otra manera llenar ese vacío de identidad. Ahora son pueblo de Dios. Eso somos, mi querido hermano, mi querida hermana. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, este pasaje vale la pena enseñarlo algún día de estos. Pero cuando dice la Biblia que somos extranjeros, que no somos de acá, pero estamos por acá de paso, residentes temporales. Entonces, todo lo mejor y lo mayor no lo tenemos acá, pero si estamos acá es por alguna razón. Les advierto entonces que como extranjeros y residentes temporales se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Qué bello pasaje de la Escritura. Y es absolutamente claro para definir quiénes somos ahora como intercesores, cuál es el perfil y las características que deben ser reconocidas. Ni siquiera aparece aquí por Dios, porque Dios lo conoce todo. Las personas, aunque nos acusen, aunque nos critiquen, aunque se burlen, aunque nos persigan, ellos están viendo que somos personas diferentes y tenemos un testimonio donde nuestras obras están alumbradas y no tenemos temor que puedan descubrir en nosotros lo que es malo, porque Dios está con nosotros. Entonces, resumiendo, en este pasaje encontramos que el intercesor es diferente a aquellos desobedientes que tropiezan, diferente a los príncipes que están abusando, diferente a los sacerdotes que desobedecen, diferente a los líderes que son aves de rapiña, diferente a los profetas que dicen cosas para complacer a los demás, diferente al común de la gente que aún en medio de su perdición, sin ser líderes, profetas o príncipes, aún ellos mismos engañan a los pobres. Somos diferentes. Una característica evidente, si tú y yo queremos ser intercesores poderosos en el nombre de Cristo Jesús, no podemos ser igual a los demás. Ahora, no se trata de una comparación odiosa, creyéndonos mejores, no, simplemente lo somos o no lo somos. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es el mío? ¿Cómo es nuestra autoridad delante de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos? Diferentes es por gracia, porque somos elegidos. En otras palabras, como la reina Esther, una intercesora. Pero ella halló gracia delante del rey, pero no porque tenía preferencia, era muy buena, sino porque gracia en la Biblia quiere decir, hombre, te acepto a pesar de los defectos que tiene. Soy misericordioso contigo aunque no te lo merezcas. Según en esa época el rey podía o no recibir a la reina si le placía. Alguno diría groseramente, si le daba la gana la recibía o no. Y cuando quería recibirla era porque simplemente de manera caprichosa lo aceptó. No era por el merecimiento de la reina. Pues nosotros éramos pecadores, todos hemos sido pecadores, dice la Biblia, pero por la gracia de Jesucristo, entonces ahora somos elegidos. Y si eso hemos recibido, yo debo ser diferente al común de lo que pasa en el mundo. Somos sacerdotes del Rey, no de cualquier persona.
y tenemos la capacidad, porque Dios nos ha transformado, de mostrar la bondad de Dios. Y no es solamente haciéndole cosas buenas a la gente, sino que Dios ha sido bueno conmigo. Y como ha sido bueno conmigo, con mi familia, somos una familia, una persona diferente, distinta. La bondad de Dios me hace ver a mí una persona buena por la obra y la gracia. No es solamente lo que yo haga por los demás. Yo, en esencia, si soy cristiano, debo ser bueno. Y aquí, en lo bueno que yo soy, porque Dios lo hizo, se muestra la bondad de Dios. Así sí tengo autoridad al mostrar lo bueno que ha hecho Dios en mí para mostrar bondad a los demás. También nos da otra característica: somos claros. Una cosa es la luz y otra cosa es la oscuridad. La oscuridad que daña y destruye a las personas no tiene parte con nosotros. Ahora nosotros ofrecemos la luz de Cristo y podemos analizar las cosas desde perspectivas distintas, donde se ilustre mejor a las personas de lo bueno y lo malo. También nos dice la Escritura que el intercesor tiene identidad clara. No puede ser un intercesor aquel que anda con dudas a toda hora. ¿Será que sí, mi Diosito? No sé, puede ser, de pronto tengo dudas, ¿qué pasa? Ahora, todos dudamos en algún momento y todos tenemos preguntas que no podemos entender de lo que pasa y sucede. Sin embargo, aquí lo que me enseña el pasaje es que, a pesar de que yo tenga muchas preguntas, yo estoy seguro que así no entienda muchas cosas. Dios es Dios, yo soy su hijo y yo voy a seguir caminando en el propósito de Dios y lo que me ha entregado. Si soy padre, si soy hijo, si soy esposo, si soy esposa, si soy hermano, si estoy en algún cargo público o deportivo, o educativo, o científico, de la banca, de la economía, o sencillamente en las ventas, grandes o pequeñas, no importa, en el barrio como vecino, yo debo de una u otra forma mostrar que soy claro y que soy de una sola faz, con una identidad real. Somos extranjeros y residentes temporales, por eso la gente no nos va a mirar muy bien en muchas ocasiones. Entonces, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, cómo nos reciba o no la gente, somos extranjeros. Si yo estoy acá es porque soy embajador, tengo un propósito, tengo un objetivo el cual debo cumplir. Si no lo cumplo, entonces mi vida va a estar aburrida, mi vida va a estar triste, mi vida va a estar vacía y no voy a tener identidad. Nuestra medida moral de vida debe ser diferente a la medida moral del mundo. Por eso es preocupante que muchos cristianos poco a poco empiezan a aceptar comportamientos del mundo como si fueran propios y no le ven nada de malo. Pues la vida cristiana me enseña que yo debo ser radical y que somos la medida moral para que este mundo no se acabe de hundir. Entonces, con esa medida debemos caminar. Somos ejemplo y somos modelo, de ahí que el mal testimonio haga tanto daño. Un caso muy específico se refiere a los musulmanes. Ellos todavía recuerdan la historia cuando un rey levantó una cruz y dijo: por esta cruz creyó él que Dios le había dicho vencerás. Y si Dios le dijo, no era para que matara a la gente. Entonces sus ejércitos se llamaron los cruzados. Y allí vienen las tremendas cruzadas donde mataron y mataron y mataron gente. Pues eso ha dejado un halo de mal testimonio, un sinsabor. Y por eso nos ven a los cristianos como aquellos que persiguen. Pues yo le preguntaría a los musulmanes, y entonces lo que está pasando en Afganistán y cómo persiguen a la gente, ¿eso qué es? Lo único que yo puedo decir, no importa la religión, el que quiere destruir a los demás no viene de parte de Dios. Eso es un mal testimonio. Pero no hablemos de la historia, hablemos de nosotros. ¿Cuántas veces nuestros amigos, vecinos, familiares tienen algo malo que decir del cristianismo o supuestamente de Dios porque lo que han visto en nosotros no es luz, es oscuridad? Porque no han visto que somos un ejemplo y que caminamos en lo correcto. Pero me dice la Escritura que en muchos casos la gente nos va a atacar, pero no porque hagamos lo malo, sino porque les cuesta aceptar la verdad. Y van a irse contra nosotros. Eso es algo que va a suceder y está pasando en muchos países. En Cuba los cristianos son perseguidos. En China los cristianos son perseguidos. En Irán los cristianos son perseguidos. En Afganistán los cristianos son perseguidos. Acá en Colombia ya empiezan a decir cosas de nosotros que no reflejan lo que nosotros creemos. En el periodismo y en muchos lugares empiezan a especular acerca de lo que es la iglesia cristiana. Y cuando hablan se nota que ni siquiera se han tomado la molestia de investigar seriamente. Pero me dice la palabra del Señor que un día donde todo sea descubierto, todos ellos
tendrán que reconocer que nosotros hicimos lo correcto, si es por supuesto el caso donde nos comportamos como buenos cristianos. Y entonces todo se sabrá, porque Dios respalda a los suyos, a los que somos fieles. Terminamos diciendo que la intercesión es un ministerio de la iglesia. Todos somos intercesores, porque todos somos sacerdotes de un Rey santo y poderoso. Todos somos pueblo elegido, adquirido por Dios por misericordia. Todos estamos en las manos de Dios como temporales en este mundo, cumpliendo un objetivo. Uno de ellos, una de las partes importantes de todo nuestro ministerio, que es más que esto, pero es muy importante esto, es la intercesión. ¿Por qué no ponemos a prueba este ministerio en nuestras casas, en nuestras familias? ¿Por qué no empezamos a clamarle al Señor, pero como verdaderos intercesores, con convicción y permanentemente? Tal vez muchas cosas no han sucedido, no porque Dios no quiera, sino porque Él anda buscando, como iniciamos leyendo, anda buscando un intercesor. Y tal vez en nuestro caso, mirándonos a nosotros, me mira a mí y dice, Isaí, quiero verte como intercesor. Y cuando Dios me mira y dice, no te estoy viendo como intercesor. Si es el caso, pido perdón. Oremos. Digámosle, Señor, ayúdanos a recuperar este ministerio. Padre, este es miércoles de palabra y con la palabra queremos aprender y tener materia prima para orar, porque el miércoles tiene que ver con la palabra y la oración. Hay tantos temas, Señor, pero hoy queremos pedirte perdón, porque tal vez muchos de nosotros no hemos aceptado nuestro rol de intercesores o lo creemos que lo tenemos, pero no caminamos en ello y nos volvemos sacerdotes desobedientes. Perdónanos, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Colombia, Medellín, Antioquia, el mundo entero necesita de intercesores con plena convicción, Señor. Por eso iniciamos orando hoy, orando por Afganistán, los creyentes de Afganistán, pero terminamos orando asumiendo el rol de intercesores. Padre, yo te pido que en mi vida y en la vida de toda la iglesia, que empecemos en la madrugada, al mediodía, cuando veamos las noticias, a tener una actitud no de crítica, no de quejarnos, aunque a veces nos quejamos y tenemos que criticar. Señor, nuestro rol principal es cuando veamos problemas en las noticias acerca de Colombia, que en muchos casos no sabemos si son verdad o no, pero intercedamos, interceder. Padre, yo intercedo, yo clamo, yo pido que hay corrupción, yo clamo, yo intercedo en el nombre de Cristo Jesús. Somos la sal de la tierra, tiene que ser destruida toda corrupción, pero tú tienes misericordia de las personas. ¿Cómo les comparto el evangelio para que cambien? ¿Cómo levantamos una nueva generación que vayan a la banca, la economía, el deporte, la educación, las universidades, los trabajos, las empresas, en gobierno, en el legislativo, en el policial, Señor, el ejército, donde haya cristianos con convicciones? No es para, como dicen por ahí, juzgándonos equivocadamente, que los cristianos quieren llegar al poder para obligar a la gente a hacer cultos y que tienen que creer en Dios. No, porque es un asunto de fe. No, el creyente que llega a gobernar o que está en el colegio enseñando, no trata de enseñar religión ni enseñar dogmas. Lo que hace es hablar correctamente, obrar en justicia, para que la gente vea el modelo de qué es ser bueno y hacer lo bueno. Y entonces ellos puedan escoger porque están viendo la luz. Es tan sencillo como esto, Señor, que sin decir nada, si está en oscuridad y yo pongo una linterna alumbrando el camino, la gente va a escoger el lado por donde yo estoy alumbrando, porque se sienten confiados y claros. No tengo que empezar a hacer una apología de que tengo una buena linterna, que yo soy la linterna, que los demás están equivocados criticando a otros. Padre, ayúdanos a ser intercesores para tu honra y gloria y para bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, yo le voy a solicitar a todos los hermanos que todas estas enseñanzas que están tituladas en Facebook y en YouTube, que son muy importantes para asumir nuestro rol, usted las pueda remitir a sus hermanos en Cristo que no vieron esta transmisión o a otros creyentes que quieran conocer del tema. Toda la semana pasada que estuvimos en Sobrenatural, martes, miércoles, jueves y viernes, y el fin de semana antepasado, donde también nuestros hermanos sábado y domingo estuvieron compartiendo, usted puede tener esta grabación. Compártala con otros creyentes y crezcamos en la fe y caminemos juntos como intercesores para honra y gloria de Dios y para bendición de muchos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga.